Hola, ¿qué tal amigos de Artes 9? Me encuentro aquí en el Munal y en esta ocasión, como verán, tengo en el fondo una obra de Rubens que se llama El Martirio de San Andrés, y con nosotros está Héctor Palares. Él es el curador de esta sala dedicada a Rubens y nos va a platicar un poco de la obra. Adelante, Héctor. Pues se trata obviamente de una pieza ejemplar, una pieza señera del más importante y conocido artista del barroco flamenco, que fue justamente Peter Paul Rubens. La gran oportunidad de tener esta obra en la Ciudad de México, en el Museo Nacional de Arte, por primera vez llega además esta obra justamente a nuestra ciudad, es crear una serie de vasos comunicantes entre el gran maestro europeo y los artistas virreinales que tenemos en el mundo. Es muy interesante recordar que Rubens jamás vino a América, pero sí llegaron sus estampas, llegaron sus dibujos, llegó su obra y evidentemente sus grandes contenidos a partir de imágenes peregrinas, como las llamamos tradicionalmente, que influyeron en notables artistas como Cristóbal de Villalpando, Miguel Cabrera, José Juárez, Baltasar de Chaves Rioja y muchos que siguieron estos grandes modelos de la llamada iconografía rubensiana. De pronto vemos los angelitos que aparecen revoloteando en el extremo derecho de la pintura y los vamos a encontrar prácticamente idénticos en Villalpando y Juárez. Estos angelitos regordetes, muy chapeados, con el cabello rubio y sortijado y entraditas de pronto pronunciadas, que por supuesto retomaron el gran modelo que Rubens había impuesto en la pintura europea y que llega por supuesto también a grandes maestros de la tradición virreinal. Héctor, precisamente ya que mencionas lo de aquellos querubines que vemos al lado de San Andrés, me gustaría primero que platicáramos de dónde proviene la obra, de qué sala, de qué museo en Europa, y por supuesto que nos hables un poco más de toda la iconografía que tiene esta obra. Indudablemente. La pieza proviene de la Fundación Carlos de Amberes de Madrid, España, muy cerca de la Puerta de Alcalá, en el corazón de la capital española. Existe una fundación que ocupa el lugar que originalmente tuvo el Hospital de San Andrés de los Flamencos, para el cual Rubens pinta esta obra un año antes de morir. Puede ser considerada una de las últimas piezas ejemplares del gran maestro. Vale la pena decir que durante más de 2 siglos y medio la obra no se movió de la capilla del emplazamiento original. Un tiempo breve fue parte del Museo del Prado, de Madrid y del Monasterio del Escorial, pero realmente es apenas hace un año iniciativa de Fernando Checa, el director del Museo del Prado, que comienza una itinerancia en diferentes lugares del mundo. Estuvo en Amberes, estuvo en Tokio, en el Thyssen-Bornemisza en Madrid y ahora en la Ciudad de México. La pieza es, sin lugar a dudas, riquísima en contenido, porque precisamente al maestro le solicitan una pintura que hablara del martirio del santo patrón de la comunidad flamenca de Ciudad de Madrid. Precisamente nos narra en una cruz en forma de X o en una cruz de cruzata, como se le llama, el martirio de este apóstol de Jesús, que en Patras, en el norte de Grecia, fue precisamente martirizado, condenado a la crucifixión, por negarse a adorar a los ídolos paganos romanos. No olvidemos que luego de la muerte de Jesús y de su resurrección, los apóstoles siguieron distintos caminos. Algunos fueron a Grecia, otros a Turquía, el propio Santiago llegó hasta Galicia, Santiago de Compostela, precisamente llevando la fe evangélica, el mensaje que su maestro les había dado. Él ya había llevado a cabo una importante evangelización en esta zona de Europa, entre ellos a la mujer que vemos a los pies precisamente de la cruz, llamada Maximilia o Maximilia. Ella, convertida al cristianismo, era esposa del procónsul o gobernador, precisamente en nombre del Imperio Romano, de esta zona del mundo. Se llamaba Egeus o Egeas. El pasaje que Rubens rescata en este maravilloso lienzo de casi 4 metros de altura es el momento en el que Maximilia está intercediendo ante su marido con este rostro de compasión, de dolor, de súplica, para enternecer precisamente a su cónyuge y que le perdonara la vida a San Andrés. El rostro que Rubens plantea precisamente en el cónsul es el de un hombre ya, pues precisamente llevado a esta compasión, a este umbral de misericordia, buscando precisamente que sus soldados o esbirros liberaran a San Andrés de la cruz. Es interesante como vemos en diferentes posiciones de cuerpos, teatrales, muy efectistas, muy dramáticos, muy a la manera de Rubens, el momento en el que tratan de desatar justamente a San Andrés y él, con un rostro que ya no está,
experimentando justamente el dolor de la vida en la tierra, sino pensando en una vida espiritual, los detiene y les dice: me esperan en el cielo. Es justamente estos grandes contenidos de la pintura barroca que se vuelven temas ejemplares, vidas de santos, pasajes morales, que servían también para normar a la propia sociedad de la época y encontrar en estas vidas ejemplares un modelo por seguir. Justamente hay una figura muy interesante que vemos en el extremo izquierdo de la composición, que es una plañidera, una mujer que está llorando acompañando la escena y que nos recuerda muy bien a la Virgen María, como María Dolorosa. Es interesante decirlo, ¿por qué? Porque Rubens se basa en una obra previa que él pinta para la Catedral de Amberes en Bélgica, que es la imagen de un calvario. San Andrés sería la figura de Cristo en la cruz, Maximilia sería María Magdalena, postrada a los pies de la cruz, y la Virgen María acompañada de Juan, el discípulo amado, que aquí tienen otra personalidad, tienen otro carácter, tienen otro relato dentro justamente de la composición, pero no olvidemos que para Rubens era muy importante partir de temas previos que le permitieran justamente adaptarlos a las muchas demandas que tenía en Europa. Recordemos que Rubens llegó a tener 100 discípulos en su taller que lo asistían para darse abasto con tan importante clientela a lo largo y ancho del continente europeo. Por último, en la parte inferior del cuadro también se ve a una mujer con un niño en brazos. ¿Hay alguna interpretación de esto? Claro, se trata de pasajes secundarios o relatos secundarios que el artista empleaba justamente para darle mayor intensidad y carga dramática a las escenas. Esta mujer con el niño en brazos recuerda a una Madonna, a una Virgen con el niño Jesús, en la connotación o en la acepción de la llamada Mater Amabilis, es decir, la Virgen de la Ternura. Es una escena doméstica, cotidiana, de personajes que están presenciando justamente la escena, pero en un sentido muy simbólico de la madre con el niño, que de ellos se detona toda la historia. El inicio del cristianismo, justamente la difusión de esta nueva fe, los apóstoles que siguieron las prédicas de Jesús y que justamente por negarse a jurar de la fe vivieron estas escenas de tormento y martirio. Es curioso, precisamente invitamos a todos los visitantes de la exposición del Martirio de San Andrés, de esta pieza ejemplar que estará hasta el 8 de diciembre en el Museo Nacional de Arte, que puedan subir a las salas virreinales para muy clara los ecos de la pintura de Rubens en la Nueva España. Temas como el color, como la luz, la sombra, las posiciones corporales dramáticas, los rostros con gran carga teatral y efectista, que justamente se sumaban a ese gran programa de la Contrarreforma Católica del Barroco, es decir, exaltar la piedad en el espectador, vivir los pasajes como una experiencia propia. Decía Santa Teresa de Ávila que el Barroco era encontrar a Dios en los pucheros, es decir, hasta en la sopa, esa presencia tan cotidiana de los temas sacros, que con Rubens y con nuestros grandes artistas virreinales siempre podremos acercarnos a aquella vida de hombres y mujeres no hispanos en el siglo XVII con la pintura de los grandes maestros europeos. Héctor, muchísimas gracias. Entonces la pieza va a estar disponible para el público hasta el 8 de diciembre en los horarios del museo, que son de 10 a 6 de la tarde. De martes a domingo, perfecto. Muy bien, todo lo demás aparece, ya saben, la información en el MUNAL, los de siempre, descuentos especiales y demás. Y bueno, no solamente, como dices, ver esta pieza de Rubens, que tenemos el gusto, ya no tienen que ir hasta el Thyssen, que es donde está, ¿no? Por lo que entiendo, es donde... Estuvo exhibida, pero pertenece a la Fundación Carlos de Amberes de Madrid, es una fundación privada. Pero, y ellos la han prestado a diferentes lugares. Ah, perfecto. Pues con mayor razón hay que venir a verla, porque entonces es de una colección privada. Así es. Pues muchas gracias. Amigos de Artes 9, no se vayan a ningún lado, continuamos más contenido en el blog, videoblog y las redes sociales. Gracias.